la magia de los GTI es la mitad DSG. What's up? Hello, my friends. Today we come with ¿qué? Necesito leer en inglés, ¿no? GTI. Pero está huevo. Que sopa, mi gente. El día de hoy venimos con top modificaciones que se le pueden hacer a un Volkswagen GTI MK7. Dímelo, Yair. Lo que es mi brother, cuéntame, pa' ver. Bro, la gente quiere saber, si yo agarro y me compro un GTI, ¿qué es lo primero que yo le tengo que hacer a mi carro? Si te compras un GTI, lo primero que debes hacer es conseguir un pana que tenga un turbo de un S3 que se lo haya quitado y se lo montas. Primer turno. No pierdas el tiempo con el turbo de fábrica. Te va a dar buen par de caballitos, pero no es lo esencial. Para comenzar, lo primero. Y pones el turbo, un downpipe o haces la que hace lo clásico. Va a ser catalizador. Para tubería directa. Y tubería directa. Candela, ya eso está aprobado. Y usando el mismo múltiple. El múltiple no tiene que cambiar, incluso el intake no tiene que cambiarlo, el intake tiene que dejar de fábrica. Si le quieres poner un Cayenne, si no, como la vieja escuela, quitarle el filtro de aire y candela, que él va. Otra cosita sería ponerle el inlet. El inlet es la entrada del turbo. La que ellos tienen viene bien restringida. Le ponen la que viene a 3 pulgadas y listo. Y ponerle un intercooler, tunearlo, 300 caballitos, ahí tiene a la rueda sin ningún tipo de problema. Okay. Incluso no necesitas ni intake, con el intake de fábrica sacas 300 caballitos ahí. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a Aquí la minute, gente I'm quiere about to quit my saber job, cash qué in for a ticket. I'm modificaciones going on a tú le trip has and I- hecho a esta nave. Ok, con este carro estamos usando la receta de lo siguiente. Bloque de Audi S3, le metimos bielas, pistones, escape completo, downpipe de 3, le pusimos intercooler frontal para que ande un poquito más fresco, por la simple y sencilla razón de que este carro va para mucho más caballaje. Lo hicimos solo desde un principio para tener una sola inversión. Caballaje que tenemos ahorita mismo, tenemos 320, estamos buscando arriba de los 440 caballos con gasolina de bomba. Con BP estamos pensando en que tiene unos 500, 520 por allá arriba. Pero este es un carro divertido, este es un carro para diario. Este carro se usa todos los días, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Manito, háblanos un poco del sistema de admisión. El sistema de admisión a estos carros comúnmente se le puede hacer el upgrade de la admisión de aluminio, porque ellos traen comúnmente la de plástico, pero abajo caballaje no se aprovecha. Sería para 500, 600, 700 caballos para allá arriba. Con la admisión de fábrica te está aguantando los 400, 450 caballos tranquilitos sin ningún tipo de problema. Lo otro es sistema de combustible, no tiene que usar la línea de fábrica, solo cambiaría la bomba del tanque y el interno de la bomba de alta adelante para que aguante el BP, ¿no? Pero por lo demás,
candela. Inyectores aguanta hasta ese caballaje. Inyectores aguantan hasta ese caballaje. Este carro tiene algo bien diferente a los GTI americanos, que ellos traen 8 inyectores. Comúnmente los americanos traen 4 inyectores, este trae los 8, por eso no tienes el problema del sistema de combustible. Que se quede corto. Y en cuanto a otras modificaciones, digamos, frenadas. Frenadas, tenemos disco Wilbur con líneas de freno ICS. Suspensión Bilstein V8 completa con espirales HIR. Este carro ha ido a pista. Este carro no ha ido a pista. Quiero llevarlo a pista ahora, en la nueva pista. Pero hay un tema. Estos carros, entre más caballaje tienen, menos tiempo hace. Vaya dato perturbador. Tracción. Tracción, demasiada tracción. Ahí tienes que poner, si quieres ponerte competitivo, tienes que ponerle una Slick. Y una Slick estamos hablando de $400 cada llanta. O un positracho dentro de la transmisión. Ya ves cuánto tiempo puede estar bajando. Debería estar alrededor de los 12 por ahí. Con No ese se va. caballaje de 300. De 300 por y ahí. piquito. Después que te los pega al piso, no tiene ni un problema. Va. Brother, ¿y por qué automático? ¿Por qué no manual? Bueno, la magia de los GTI es la mentada DCG. Es la transmisión más rápida. Podría decirte que la DCG es tipo una transmisión secuencial. Algo que se le asimila. No te digo que es una secuencial, pero se le asimila. Es la magia de estos carros en sí. Y si yo tengo un SDI de cambio, lo quiero convertir en manual. De cambio manual a la hueva. Chucha, estoy a hueva. No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, y si yo tengo un SDI manual y lo quiero convertir en automático. O sea, te voy a decir la sincera realidad de que se puede. Sí se puede, no es imposible. Pero gastaría más plata que agarrar y comprar uno de esos. Mejor te recomiendo vende y compra un automático. Incluso el cambio, el carro anda muy bueno también, ¿no? Pero no es lo más confortable que te digo. Para el diario es mi concepto. Si me tocara uno de cambio lo desarrollo, con eso no tengo problema. Pero ahorita mismo no es el gusto. Lo que me gustaría. Me gusta estos carros porque son rápidos por la transmisión. No tiene que estar pendiente que manqué, que no manqué, te vuelve un hondero. Tiene que miles de excusas, que no entra el cambio, que esto, que el otro, no. Ahí sí no hay- Que automático, modo señora, pero rápido. O sea, tú me estás diciendo que si tengo uno manual, mejor lo vendo, pues. Lo vende y compra un automático. En esta plataforma. Porque si agarramos, tenemos el mismo caballaje. Yo te gano en el automático, usted en el manual me va a salir que mancaste, que el cambio no entró, que metí reversa, que esto, que no. El excusómetro. Ahí yo he visto que tiene preferencia por APR. O sea, hay pocas marcas, pero ¿por qué esa marca? Ok, APR es una marca que tiene muy buen respaldo. Muy buen respaldo. Y muy buena calidad. Incluso hay diferentes marcas que son bien competitivas también en precio. Pero me fui por APR porque es el piquete de los GTI. Como lo dicen por ahí. Tú ves que tiene APR, Esa, dirán que tiene plata. ¿Sabes cómo es la taquilla del panameño? Ya me tomo mi power pa.
pecado.